Hola, bienvenidos. Esta es la clase 2 de Educación Cristiana. Hoy vamos a ver la educación cristiana según los evangelios. Primero tenemos que saber como premisa que en los evangelios vamos a ver al mismo Jesús encarnado y siendo maestro, siendo él el maestro que encarnaba lo que enseñaba. Para nosotros ese es el mayor ejemplo del cristianismo. Y el otro día veíamos cómo uno de los pilares de la educación y del proceso de enseñanza-aprendizaje es saber que ninguna información nos va a servir como aprendizaje si esa información no puede ser aplicada a nuestra propia vida y puede traer algún tipo de transformación, desde un contenido previo que sabíamos hasta llevándolo a la vida espiritual, los procesos que nos van a educar o sacar de, como hablábamos el otro día. Hay algo muy interesante en Juan 13:13, donde podemos ver a nosotros cómo Jesús era el modelo de maestro. Si quieren, síganlo conmigo, Juan 13:13 y Juan 3:2. Vamos a leer. Juan 3:2 relata la noche cuando Nicodemo viene a Jesús, lo visitó de noche diciendo: Rabí, sabemos que has venido como Dios, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con vos. Bueno, acá nos revela que, digamos, la pedagogía más profunda y por qué los evangelios son tan importantes en cuanto a la educación cristiana es porque es el modelo más perfecto que tenemos, que es Cristo enseñando. ¿Sí? Él, además de ser Jesús, la gente lo reconocía porque él era un maestro de la sinagoga. En ese momento los judíos tenían un sistema educativo que se daba en una sinagoga, pero además contaba de procesos que eran como muy estructurales. Y quien llegaba a ser maestro es porque había pasado todo el proceso previo. Quiere decir que Jesús fue educado en una sinagoga y él después se convirtió en el maestro. El gran logro de un maestro en ese momento era que su discípulo se convirtiera literalmente en un maestro. Por eso los discípulos caminaban con sus maestros, con sus rabíes. Pasaban tiempo, pasaban horas, porque no alcanzaba solamente con tener la información de una prédica, de una enseñanza, sino caminar con ellos para transformarse en ellos, literalmente. Esto nos revela que Jesús era un rabí y él había pasado por todo el proceso educativo del judaísmo. Por eso es que, digamos, la ruptura que él genera en esa época es porque él, habiendo pasado todo el proceso que todos los judíos habían pasado, el contenido de información que traía era disruptivo. Y vos imaginate que porque no contradijo en ningún momento la ley, sino que el mensaje de revelación que traía era disruptivo para el corazón de la gente que escuchaba su mensaje. Por eso podemos decir que la enseñanza de Jesús fue efectiva, su pedagogía fue efectiva, porque funcionaba, porque quienes lo escuchaban, gente de sus discípulos que dejaban todo lo que tenían y comenzaban a seguirle, que comenzaban a tener transformación en sus vidas, en su casa. Eso es revelador, porque la confrontación más grande de Jesús como maestro era el contenido que él tenía, porque aún no contradiciendo a la ley judía, él portaba algo que producía que la gente cambie en cosas que antes no. Por eso es tan revelador esto. Vos acordate que antes veníamos de toda la parte de la ley mesiánica y las enseñanzas del Evangelio tienen un punto cúlmine que es en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte viene como a profundizar la ley de Moisés. No la contrapone, al contrario, la profundiza. Vos ves, leemos la ley y podemos ver como no matarás, no adulterarás, pero en el Sermón del Monte vemos cómo Jesús enseña a ir un poco más profundo. Él no habla solamente de una acción concreta, aunque creemos que Dios, cuando hizo las tablas y mandó la ley a través de Moisés, lo que estaba haciendo era gracia pura, aunque todo el mundo dice no, porque la ley va en contra de la gracia. Era gracia, era amor, porque si hay algo que
Dios buscaba con los hombres, la ley fue como un espejo que Dios le puso al hombre, donde el hombre se podía ver diciéndole, mira, no hagas esto, porque esto te va a llevar a la muerte. No mates, no mientas, no te acuestes no adulteres. O sea, eran todas cosas que no hacían ni nada más ni nada menos que preservar al hombre de la muerte y de la vida sin Dios. Pero acá, la gran enseñanza de Jesús y se pone profunda, porque lo que él dice es, no importa solamente lo que hagas, sino que también tus intenciones van a valer. No solamente das o no das, sino la intención con quien lo das. Por eso ahí empieza a decir que las bienaventuradas claramente, pero después dice, mira, si vas a dar, primero arreglate con el que estás al lado, porque no sirve nada de dar si vos estás teniendo problemas con el que está al lado tuyo. O sea, ahí Jesús se pone profundo, porque en realidad el motivo de su pedagogía era arreglar el corazón del hombre. Esta es la base de todo el Evangelio, del Evangelio cristocéntrico que nosotros debemos vivir. Pero en este, digamos, si lo queremos pensar en este paradigma educativo, es el gran paradigma del cristianismo, pero acá, vos imagínate, en esa época era muy disruptivo, porque solamente se medía al hombre por lo que daba o no daba, los sacrificios que hacía y las conductas externas, pero acá Jesús quiere entrar al corazón. Por eso él dice, mira que el problema no está en lo que hagas, el problema está de dónde nace lo que haces, que es el corazón. Y esa es la corrección real que trae el Evangelio. Por eso desde nuestra pedagogía, si queremos partir de esta base, primero que ahora después vamos a ver toda la educación de los hechos, toda la educación de las epístolas, pero pensando, y si queremos profundizar o fundamentar en qué se basa la educación de los 4 evangelios, no está en nada más ni nada menos que en la edificación de la vida espiritual. Lo que va a decir el Evangelio es, mira que la edificación espiritual de una persona tiene que ver con el corazón que tiene, con educar el corazón, con educar el nivel interno. Por eso Jesús, la forma en la que enseñaba, a veces nos pone un poco en jaque. Si vos empezás a leer, y yo quiero que después vos vayas a la palabra, cuando, te la voy a poner bien, a la palabra del joven rico, está en Mateo 19, en Marcos 10, en Lucas 18. Lo vas a leer hoy en la clase. Y acá hay una clave, ¿no? Hay en la del joven rico, como en un montón de otros momentos donde podemos ver cómo Jesús enseñaba, por qué Jesús nunca le daba un cierre de conclusión total a sus enseñanzas. Nunca le daba un cierre, porque yo creo que esos cierres abiertos generaban que los oyentes generaron sus propias conclusiones. Y si lo podemos empezar desde la pedagogía, lo que veíamos el otro día, los diferentes tipos de procesos de enseñanza, el verdadero aprendizaje se da cuando el alumno puede sacar de lo que escucha y de lo que ya conoció su propia conclusión. Y yo no creo que sea sin querer, ¿no? Pero Jesús tenía este tipo de enseñanza. Él traía una nueva información, una nueva revelación, pero dejaba que los oyentes pudieran reflexionar sobre eso y tomar sus propias decisiones. Por eso en el momento que Jesús habló y él dio la información, él dijo, miren que hay que morir, miren que cada uno debe tomar su cruz, debe morir. Y dice que ahí automáticamente el oyente, los oyentes, la mayoría de los oyentes se lo empezaron a levantar y se empezaron a ir, porque sabían que la cosa se estaba poniendo como difícil, porque Dios ya no estaba tocando algo superficial como una cuestión de sanidad, donde solamente iba a revelarse lo externo de la persona, sino que él estaba entrando al corazón. Y la gente empezó a levantarse y empezó a irse. Por eso él en ese momento confronta a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Miren que tienen la posibilidad, todos han escuchado lo mismo, pero lo que definió la posición de cada uno fue lo que hizo con esa información.
la propia conclusión, que es información que habían oído, la conclusión que hicieron a partir de lo que oyeron y a partir de lo que tenían en el corazón fue lo que produjo las acciones que hicieron. Y esta es la intención de la pedagogía del Evangelio. A veces nos confronta claramente porque nosotros ya en nuestro sistema eclesiástico tenemos una forma donde creemos que la enseñanza máxima se da desde una prédica, ¿no? Y las enseñanzas máximas están en un discipulado. Porque Jesús actuaba así, o sea, Jesús enseñaba lo general, pero después caminaba, se sentaba, comía, hacía general desde un púlpito, por así decirlo, pero después tenía el proceso de aplicación, esa praxis de la palabra con el uno a uno, estando con los pocos, donde él enseñaba, donde él corregía, donde él mostraba dónde había que aplicar la palabra exactamente, qué era lo que tenía que hacer cada uno si quería conocer el reino de Dios y qué hacer, pero no se hacía desde las generalidades. Por eso nuestras prácticas pedagógicas como pastores, como líderes, no deben ser solamente desde un púlpito. Uno dice, bueno, pero la palabra ya está y bueno, cada uno va a ser confrontado. No, nuestra tarea es ejecutar la pedagogía de Jesús, que es ir al lugar donde cada uno estaba. Jesús comía con todos. Y a cada uno le hablaba según, él producía interrogantes en la vida de la gente, porque lo que abre la pregunta a nivel cognitivo es que genera aprendizaje. La pregunta, lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando se produce un desequilibrio donde aparece la pregunta, aparece la crisis, aparece el interrogante, es donde nosotros vamos a sacar una nueva conclusión. Y esto Jesús hacía, por eso a los fariseos no les leía la palabra, porque ellos ya conocían la palabra. A los fariseos les decía, ¿qué dice tal cosa? Y los enfrentaba a lo que ellos ya conocían. No les leía la palabra. En cambio, a quienes no conocían la palabra, les contaba una historia, una parábola. Y les hablaba desde su cotidianidad. Porque si hay algo que la pedagogía de Jesús tuvo es que fue efectiva. Porque no solo cumplía lo rico espiritualmente, sino cumplía estas leyes pedagógicas de las cuales hablamos. Así que, sin más para decir, yo... sí, me quedó un dato importante. Hay dos cosas que los evangelios tienen, y hay dos palabras que quiero que hoy te las aprendas, y es que yo puse acá, las enseñanzas de los evangelios giran en torno solamente a la edificación espiritual. Es mucho más que una historia. Era querigma y didagé. Querigma significa proclamación y didagé, enseñanza. Jesús en ese momento histórico no estaba solamente haciendo historia, estaba proclamando, hablando de lo que iba a suceder, hablando de lo que debía de suceder y además enseñando los corazones, formando corazones para lo que iba a suceder. Y esa es la intención de los evangelios y esta es la pedagogía que debemos seguir.